yo soy Natalia Rodríguez, soy redactora en Penguin Random House. Hoy les voy a platicar sobre las tildes en el español y sobre algunos ejemplos y errores que hemos encontrado comúnmente en los textos que nos llegan a la editorial en torno a los acentos. Uno de los casos que todavía encontramos en nuestros textos son las palabras escritas en mayúsculas sin acento. Antiguamente, antes de que existieran las computadoras y que usáramos máquinas de escribir, no se acentuaban las mayúsculas porque las máquinas de escribir no lo permitían. Eran técnicamente imposible poner un acento en las mayúsculas, por lo tanto se daba esta licencia o este acuerdo en común de que aunque esa palabra en mayúscula fonéticamente llevara y ortográficamente llevara un acento, bueno, se daba esta licencia al ser una mayúscula en máquina de escribir. Sin embargo, ya con el uso de la computadora, esta función es perfectamente posible y sin embargo seguimos encontrando casos o momentos en los que la gente sigue sin acentuar las mayúsculas porque se quedó con esta antigua regla o costumbre de no hacerlo. Sin embargo, es un error. Si la palabra lleva un acento, no importa si va en minúscula o mayúscula, estas siempre se deben de acentuar. Seguramente habrán visto en la publicidad, cuando juegan en el diseño con usar mayúsculas o minúsculas, que a veces la gente cree que estas no llevan, pero recuérdenlo, si la palabra lleva acento, no importa cómo esté escrita, en minúscula o mayúscula, esta siempre llevará acento. Otro ejemplo que hemos encontrado comúnmente en los textos que llegan a la editorial en torno a palabras que no se acentúan, pero que a veces la gente por costumbre o por desconocimiento le pone, es a las palabras monosílabas, sobre todo a los verbos monosílabos en pasado. En general, el español tiene los verbos en pasado se acentúan, sin embargo, los monosílabos no. Un ejemplo es fue, vio, dio. Estos verbos no llevan acento y quizás pues por la costumbre de la regla de los verbos en pasado, a veces la gente cree que sí hay que acentuarlas o porque sienten que es bastante enfático o notorio ese acento a la hora de pronunciarlo. Sin embargo, los monosílabos, sobre todo en verbos en pasado, no lo llevan. Otro ejemplo también es el pronombre ti. Este es un caso curioso porque en español existen otro tipo de acentos que se llaman diacríticos, es decir, que no son acentos ortográficos, que no lo exige ortográficamente la palabra, sino que se los ponemos para diferenciarlos de palabras que se escriben y suenan igual. Por ejemplo, el sí afirmativo y el sí condicional. El sí afirmativo lleva tilde y el sí condicional no. Y esa tilde simplemente es gráfica, es visual, para diferenciarla de una de la otra. Lo mismo pasa con mi, el pronombre mi. Mi casa, el pronombre mi posesivo, no lleva acento y ese suéter es para mí, el pronombre personal sí lleva acento. Entonces, son palabras que se escriben igual, suenan igual, y para diferenciarlas en la escritura una de otras no es suficiente nada más el contexto, sino también el acento. Ti, como no tiene un igual, tanto en sonido como escrito, ti no lleva acento nunca. También, por ejemplo, té de bebida lleva acento para diferenciarlo del pronombre té. Y bueno, otro caso muy polémico de acentos que seguro han escuchado es el solo, el adverbio solo, que la RAE le quitó el acento de solo de solamente, que lo diferenciamos de solo de soledad, porque el argumento de la RAE es que el contexto lingüístico en el que se encuentran estos ejemplos es suficientemente claro para que el lector o el hablante distinga si se trata de solamente o se trata de soledad. Y este ha sido un tema muy polémico. ¿Por qué? Pues porque hay gente que argumenta que no, el contexto no es lo único que se necesita, que puede haber casos en los que son confusos. Por ejemplo, se me ocurre, no estoy solo en casa. Es decir,
podría parecer que no está nada solo, sin nadie acompañado en esa casa esa persona, o que no solamente se encuentra en su casa, sino en otros espacios. De esto pueden investigar muchísimo en internet, hay ríos y ríos y ríos de artículos y de publicaciones en torno a estas discusiones, también a los acentos que se le quitaron a los pronombres demostrativos esta, y actualmente, sobre todo en México y en Latinoamérica, más que a asumirlo como una regla ortográfica tajante, se ha optado por hacerlo como un criterio editorial, es decir, que cada editorial o cada casa que publica un texto decide si será prudente llevar acento o no. Y esto es un momento de transición. La RAE explica que hay palabras que antiguamente llevaban acento y que con el tiempo, pues por la costumbre y por la practicidad de la lengua y la evolución de la misma, se le han quitado los acentos y la gente, bueno, ya está acostumbrada. Habrá que ver si en unos pocos años ya nosotros estaremos más habituados a ver y a escribir solo sin acento y los pronombres sin acento. En este caso, pues todavía no podríamos considerar que es un error tajante, al menos de nuestra parte. La RAE lo considera ya un error no poner acento, ponerle acento a solo. Pero bueno, estamos con este tema en un proceso de transición en el que no consideraría yo que es todavía tajantemente una falta ortográfica. Por último, bueno, uno de los casos que también es el coco de muchos es el por qué separado, junto, con acento, sin acento. Rápidamente les voy a dar los 4 casos. Por qué separado y con acento es básicamente la partícula por, que es una preposición, y el relativo interrogativo que. Como su nombre lo indica, interrogativo siempre tiene que ver con las preguntas, cuando hacemos preguntas. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué me miras con esa cara? Todas esas tipos de preguntas en las que ponemos por y el qué van separados y con acento en qué. ¿Por qué junto y con acento es un equivalente a razón? Es un sustantivo, entonces podemos ponerle para ayudarnos a ver si sí es sustantivo, un artículo. Por ejemplo, no me dio el porqué de su adiós. El porqué ya es una sustitución de la razón o el motivo. Recuerden, razón o motivo es sinónimo en porqué junto y con acento. Porqué junto y sin acento es explicativo, es cuando respondes justamente estas preguntas. Por ejemplo, cuando era niño no podía concentrarme porque me preocupaba. Das una explicación de las cosas, un porqué justamente, entonces va junto y sin acento. Por último, hay un caso que este es de los más confusos, que este sí hay que tener mucho cuidado en el contexto. Hay verbos que exigen preposición y hay verbos que exigen la preposición por. Por ejemplo, el verbo preocupar, o me preocupé porque no me llamaba, me preocupé porque no me abría la puerta. Entonces aquí es igualmente la preposición por y el relativo que van separados, y hay que tener mucho ojo porque ese por tiene que ver con el verbo y el que es un relativo que introduce a una oración subordinada. Suena mucha teoría y muy complicado, pero con la práctica y con el contexto, por supuesto, de lo que estén escribiendo, les será fácil identificar estas palabras que llevan acento y que no. Recuerden, el español es un poco complejo y a veces tiene más excepciones a la regla, pero con la práctica seguramente van a poder ya aplicar muy bien estos acentos. Y no dejen de consultar el blog de redacción en donde podrán resolver muchas más dudas. Hasta la próxima.